Al final del video anterior propuse una hipótesis o un conjunto de hipótesis de manera muy esquemática que voy a reiterar al inicio de este con el mismo carácter y sepan comprender que están planteadas de manera muy general en el marco de un argumento mucho más general. El Estado moderno reclama para sí el monopolio de la violencia legítima, dice Weber. Otras formas anteriores al Estado moderno también lo hacían. Esto es clave para que sobreviva como entidad, como organización, como empresa. En el caso de los estados dictatoriales, esa legitimidad se puede obtener directamente por imposición, ¿no? Estrictamente no se requiere algún mecanismo de legitimidad, simplemente nosotros tenemos el monopolio de la violencia y si no te sirve vas a ser objeto de violencia. Listo. En estados democráticos hay que justificar de alguna manera esa pretensión, nada menor, de ejercer el monopolio de la violencia. Para eso es necesario que eso atienda una demanda insatisfecha. Una demanda importante de la población es la seguridad física y muy particularmente la seguridad patrimonial. No se metan con esto que es mío, no me quiten esto que es mío, sea a nivel privado o a nivel de empresas, de grandes organizaciones. El Estado despliega sus aparatos represivos, punitivos, frente a la ocurrencia de un acto de violencia, identifica al culpable, lo aprende, lo juzga y lo condena. Y muestra de esa manera que es el garante de la seguridad. Ahora, si tuviera éxito, con el simple paso del tiempo, la inseguridad desaparecería porque acabaría con la delincuencia. Si esos mecanismos fueran efectivos para este fin específico que aparece por la teoría civilizatoria, por ejemplo, de eliminar la delincuencia. Ahora, si elimina la delincuencia, desaparece su legitimidad. ¿Para qué tiene que ejercer violencia si no hay inseguridad? Entonces el Estado necesita, y vuelvo a insistir una vez más en el cuidado de estos términos, necesidad, deseo, aplicado a organizaciones en lugar de a seres humanos, necesita, al mismo tiempo que muestra que logra identificar, capturar, procesar, condenar a los criminales, necesitan que se reproduzcan. Y esa pareciera ser la función de las cárceles. Ahora, existen otros tipos de violencia, otras formas de violencia, además de la pena de muerte, además del encarcelamiento, en las condiciones que suceden hoy en día. Este video y el siguiente también pueden considerarse una digresión, pero me parece importante abordar estos otros asuntos. Han existido, estoy pensando en las formas, en principio las formas de violencia institucionalizadas, ¿no? Del Estado o de la comunidad políticamente organizada en la historia de la humanidad. Han existido otras formas, incluso como formas dominantes, hegemónicas. La primera que me viene a la mente es el destierro. Aquí hay una imagen generada por ChatGPT 4o mediante instrucciones de texto, porque no encontré ninguna reproducción, ni él me pudo proporcionar ninguna reproducción de alguna pintura, de alguna representación creada por un humano, que debe haber obviamente. Es una representación de lo que serían las comunidades cristianas primitivas, las primeras comunidades cristianas del siglo I después de Cristo. Tenían una práctica que siguió existiendo en otras comunidades, incluso mucho mayores, cuando un integrante de la comunidad cometía una falta grave, un pecado, contra alguno de los miembros o contra la comunidad en su conjunto, se lo llamaba y se hablaba con él o con ella. Bueno, mira, pasó esto.
Según escuché, ese espacio que hay en las iglesias antes de entrar a la iglesia propiamente dicha es un espacio corto, son 2 puertas generalmente las iglesias, la de entrada al edificio y la de entrada a donde está el altar, reproduce un espacio que existía en las comunidades cristianas primitivas, donde se hablaban estos temas antes de entrar a la comunidad, ya no a la misa. La persona podía aceptar su falta, y en tal caso quedaba saldado el problema. Y si no aceptaba su falta, o seguramente si se repetía, ¿no? Después, a pesar de aceptarla, se lo invitaba a retirarse. Se le decía, bueno, mira, ya no formas parte de nosotros. Esta es una práctica que en realidad utilizamos muy a menudo en la vida privada, ¿no? Imagínense un grupo de estudio, hay un integrante o una integrante que sistemáticamente no trae los resúmenes, los apuntes, los avances para un trabajo colectivo, mientras que los demás sí lo hacen. O cosas peores, ¿no? Por ejemplo, comete plagio y no dice ni siquiera a sus compañeros y presentan un trabajo que después es reprobado por plagio. Bueno, en algún punto él le dice, mirá, vamos a seguir nosotros estudiando juntos y vos no. Vos seguís estudiando, te deseamos la mayor de las suertes, pero no, juntos no seguimos. En equipos de trabajo sucede también, equipos de consultores, por ejemplo. Una persona que tampoco nunca o aporta mucho menos, o que plagia y de repente ya ahora plagia el trabajo colectivo, están haciendo un trabajo en conjunto y presenta un artículo, lo escribe, lo firma como de él o de ella cuando es el esfuerzo de mucha gente, o dice trabajar en la parte que se comprometió, pero resulta que inventó los datos que tenía que procesar para sacarlo rápido y queda todo el equipo, después se sabe de que son datos inventados, en un momento se le dice, bueno, hasta acá vamos, es decir, vamos a seguir trabajando nosotros, vos seguís, suerte en pila. En las parejas, ¿no? Cuando ocurre una separación, parece que de las múltiples formas que asume una separación, la más saludable quizás sea cuando dos personas se sientan a conversar y dicen, no, no está dando esto, no nos ponemos de acuerdo, no nos sentimos cómodos, sigamos cada uno por nuestra cuenta. Bueno, de eso va un poco allá a nivel de una comunidad o de un estado, el destierro. Claro, tiene igual una forma de castigo, imagínense en el desierto, como está representado ahí, hay que quedarse solo en medio del desierto, sin agua, sin comida, sin la protección de la tribu, ¿no? Del clan, de la gens. La gens, esa unidad básica romana, el genos griego. De ahí viene la palabra gentil, y de ahí la palabra gentileza, las cualidades de quienes pertenecen a una gens. Quedar fuera de la gens en medio del desierto no, puede implicar la muerte, ¿no? Pero bueno, esta es una forma. Otra de tantas que continúa hasta nuestros días, como también continúa el destierro, aunque de manera privada, es someter a la persona que cometió una falta al escarnio público, a la burla pública. Aquí les traigo sí una representación, no es generada por inteligencia artificial, una representación que está en un sitio que se llama Museo de la Tortura, torturemuseum.net, está ahí el sitio web en la mitad de la imagen, que tiene una sección, humor negro, llamada Hall of Shame. Vieron que existe el Hall of Fame, el Salón de la Fama, en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Para las celebridades, ingresan al Salón de la Fama, al Hall of Fame. Bueno, ellos les pusieron a esta sección Hall of Shame, el Salón de la Vergüenza, donde aparecen imágenes de formas de avergonzar, de someter al escarnio, a la burla pública a una persona por haber cometido una falta. Eso es una forma de castigo también. Leo este texto que está justamente, es parte del texto que está acompañando esta imagen en particular que reproduzco. ¿Cómo se castiga a un hombre que no respeta la ley si su estatus social no permite la aplicación de la tortura física? Parece que según el estatus social se lo podía torturar o no. Supongamos que no se lo puede torturar. Así es, deshonrándolo delante de una multitud.
El hombre es llevado a una plataforma baja de madera y sus manos y cuello son colocados sobre tacos de madera comunes. Ahí ven, espero que puedan ver en la imagen cómo está con la cabeza y las manos entre dos maderas. En esta posición, que no puede evitar sacar el culo, ya humillado por su estado actual. En un poste cuelga un cartel que explica quién es este hombre y por qué es digno de condena. Su delito, su falta, su pecado está en un cartel. Una multitud de fanáticos se reúne a su alrededor para ver la humillación pública. La curiosidad de los espectadores es invocada por su costoso traje. Cuando uno de los campesinos más competentes lee la acusación en voz alta, alguien que sabe leer, su entusiasmo aumenta considerablemente. ¡Qué maldito tipo descarado! ¡Ja! Disfrazado de uno de los nobles. Tales frases se pueden escuchar desde todos los lados. El hombre de los tacos cierra los ojos y baja la cabeza para evitar mirar todos los rostros malévolos. Entonces se da cuenta de que esto solo conduce a una tormenta de condenas más grande. Cuando baja la cabeza, más le grita. Se enoja y comienza a maldecir al pueblo, al gobierno, a las leyes e incluso a sí mismo. La ira le da fuerza moral y levanta la cabeza. Es algo que mencionaba Figari y que retomaba Agustín. La ira le da fuerza y levanta la cabeza. El hombre mira sin pestañear a todos los rostros de aquellos que quieren desacreditar su nombre para poder recordarlos bien. Piden que se golpee al prisionero, pero nadie se atreve a hacerlo. En cambio, algunos de los más valientes recogen terrones del suelo y, combinados con la suciedad de la calle, comienzan a arrojarlos al hombre que está atrapado en el lugar. Alguien lanza una piedra y le corta el pómulo. Los guardias de la ciudad dispersan lentamente a la multitud enojada, pero al cabo de 15 minutos todo comienza de nuevo. Pareciera que no estaba permitido la violencia física directa, es violencia simbólica, más allá de que estar atrapado entre esas maderas es una forma de violencia física, pero todo el espectáculo es simbólico, al punto que cuando alguien se pasaba de la raya y le tiraba una piedra, dispersaban a la multitud, pero a los pocos minutos volvía a congregarse y así pasaba. Esta es una forma brutal de violencia. No sé cuánto duraban estos espectáculos, 1 hora, 2 horas, 6 horas, un día entero. Imagínense si dura meses o años, o cuyas consecuencias tienen décadas, el nivel de violencia que implica. Esto ha sucedido y sucede. Acá yo también le pedí a ChatGPT una representación porque no pude encontrar alguna imagen de época. Esto sucedía en Texas, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, década del 50, 60, a los adictos a drogas que eran atrapados, se los hacía circular por la calle con carteles, muy parecido a la picota, que se llama aquello que vimos, pero ahora caminando, sin tenerlo maniatado, carteles que declaraban su condición de adicto. Y se entendía en aquel momento que era una forma de prevenir el consumo de drogas, ¿verdad? Entonces los vecinos del pueblo veían la cara, veían el cartel, lo señalaban, le dirían cosas no muy agradables. Ya sabemos que estas formas de violencia no disminuyen el problema que pretenden atacar, así como la pena de muerte no disminuye los crímenes, ni la violencia en las cárceles disminuye los crímenes. Esto se ha dejado de usar, sin embargo, mientras que las cárceles no. Aquí les traigo algunos recortes de prensa. En ese sentido, los expertos afirman que la humillación pública de los drogadictos no funciona. En este caso, la humillación ya no por un cartel, sino simplemente una fotografía de algo que sucedió en la calle. En octubre de 2016, dice al inicio del artículo, se volvió viral una fotografía de Erika Hart, entonces de 25 años, después de sufrir una sobredosis de heroína. Bueno, expertos afirman que esta forma de humillación no funciona para reducir
el consumo, ni siquiera el consumo crónico o problemático, como el que reporta la fotografía. Otro artículo reciente de 2021, la humillación pública y el odio perpetúan el consumo de sustancias, según un investigador de la UBIC. Y bueno, y sigue el artículo. Estamos exactamente frente a la misma situación que vimos respecto a la pena de muerte, con esa pequeña diferencia. El Estado, por lo general, ya no hace estas cosas que hacían en Texas. Tenemos nuestra picota pública, nuestra picota moderna, como la de aquella fotografía que le mostraba del Museo de la Tortura, del Hall of Shame, del Hall de la Vergüenza. Son las redes sociales, el exponer a un ser humano a la burla, al desprecio, al insulto, a la condena, a través de la viralización de determinadas imágenes o de diálogos por WhatsApp o de ese tipo de cosas. Son una forma quizás peor que las anteriores, incluso la primera, ¿verdad? Porque en todo caso la humillación en la plaza pública está circunscrita a la plaza y durante un tiempo limitado. Lo mismo que el desfile de drogadictos en Texas. Está limitado a un espacio y a un tiempo muy específico, mientras que esto tiene una extensión espacio-temporal muchísimo mayor. Hace un año, sí, a esta altura del año aproximadamente, hablábamos en mi curso de epistemología con los estudiantes sobre este tema por otros aspectos, por cuestiones lógicas que ahora voy a mencionar brevemente, porque existía, y sé que existe entre los estudiantes, una condena fuerte a las formas de bullying, de desprecio, de atacar a otro ser humano y exponerlo y burlarse y denigrarlo públicamente debido a alguna característica o alguna orientación o alguna opción de vida. Y justo conviene trabajar estos casos con ejemplos extremos. Yo prefiero siempre ir a los casos más extremos. Justo ese día que estábamos conversando sobre el tema, horas antes se había conocido la acusación a un joven, todavía no había pasado por la justicia. Se había encontrado el cuerpo de una muchacha en una playa de Punta del Este y había indicios de que su asesino era un muchacho que había sido novio, o era novio, o él quería ser novio de ella, y bueno, la había matado. La encontraron en la arena, semienterrada. Esta es una noticia de Infobae, de la Argentina. Femicidio en Punta del Este, los chats del exnovio tras asesinar a Valentina y su relato del encuentro en la playa. Este tema de los chats es realmente interesante. Ahora mientras yo grabo esto, estamos asistiendo a los chats de Alberto Fernández, por ejemplo. Esta intromisión absoluta, radical en la vida privada de un ser humano, ¿no? Y la exposición pública. Aún cuando todavía no hay una sentencia judicial. Aún cuando no se reunió todavía, ni siquiera el juez tomó vista de una denuncia de un fiscal, aun cuando un fiscal no realizó la denuncia, ¿verdad? Entonces, yo les planteaba, ¿no? A los estudiantes, siempre debemos evitar el someter a un ser humano al escarnio público, a la condena pública, aun cuando fue juzgado. Este es un caso que no había sido juzgado, pero aun cuando fue juzgado. Y bueno, y frente a este caso, algunos estudiantes levantaban la mano y decían, no, algunas veces. Ah, bueno. Entonces, algunas veces sí podemos ejercer violencia. Acá tenemos otro ejemplo no tan extremo, pero muy famoso. Coronavirus en Uruguay, la empleada doméstica de la diseñadora Carmela Antú también dio positivo. ¿Se acuerdan del caso Carmela? Vino de Italia, fue a un casamiento
y pareciera que contagió a algunas personas. Fue sometida a la burla más despiadada, a la condena, tremendo lo de la Carmela. En este caso, ¿está bien someter a un ser humano a la picota moderna? Bueno, además en el caso de Carmela la condena pública fue en todo irracional, ¿verdad? Porque el SARS-CoV-2 iba a ingresar al país, en cualquier caso. Eh, de hecho, se supo luego que había ingresado antes que llegara Carmela de su viaje. Ya se pudo reconstruir, los profesionales de la biología pudieron reconstruir que ya estaba circulando, lo cual era bastante natural, pero si hubiera sido ella la que lo hubiera introducido, era cuestión de días, iba a venir por otro lado, o sea, prácticamente todos los lugares del planeta eh, ocurrieron casos de infección por SARS-CoV-2, por COVID-19, se le llamaba la enfermedad. Circulaba también por ahí un humor negro, de nuevo, un reporte de casos de COVID en Corea del Norte, que decía algo así como 9 AM 1, 9:15 0, 9:30 1, 9:45 0, 10 1 y así seguía. Claro, porque aparecía alguien con COVID a las 9 de la mañana, a las 9:15 lo habían fusilado, ya había cero. Entraba otro, por otro lado, a los 15 minutos lo fusilaban, y así. Humor negro. Iba a entrar, o sea, no había forma. Pero como sea, es que no hay que ejercer violencia en estos niveles, estoy hablando, estoy sacando cuestiones más privadas, domésticas, de ese monstruito que todos llevamos dentro, o la pulsión de muerte de Freud, en fin, como le queramos llamar. Estoy hablando de una acción colectiva, sea institucionalizado o no, permanente, constante, un modus operandi. ¿Debemos favorecer eso? ¿Sí o no? La respuesta de los estudiantes al principio fue sí la mayoría de las veces, pero otras no. O sea, no debemos hacerlo la mayoría de las veces, pero algunas sí. Y ahí venía la segunda pregunta, que es realmente tremenda, ¿no? ¿Quién puede presentar credenciales para erigirse en juez en un juicio sumario, además, donde todavía no se pudo ni siquiera defender la persona, ¿no? Donde todavía ni siquiera hay una sentencia judicial? ¿Quién de ustedes, les decía yo en la clase, que levante la mano? El que tiene las credenciales para ser el juez que dictamine, en este caso sí, hay que someterlo al escarnio público, en este caso no. El argumento es tiene la forma del famoso argumento del Cristo en los evangelios, cuando dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y comenzaron a retirarse uno tras otro, comenzando por los más viejos, dice el texto. Aquí es el que tenga las credenciales para decir cuándo sí y cuándo no, que lance la primera piedra o que las presente. Bueno, ahí sobrevino un silencio sepulcral en la clase. Podría verse, creo que no se llegó a plantear, podría plantearse el argumento de la voluntad popular, algo así. O bueno, no es que yo lo decida, es que esto generó indignación pública. Yo simplemente me sumo a una indignación pública, popular, frente a esta atrocidad, como el caso de este asesinato. Pongamos, para poner el ejemplo extremo, para no ir al caso de Carmela. Tenemos ahí abajo a Sartre, que nos recuerda que el ser humano está condenado a ser libre. El hombre está condenado a ser libre, dice literalmente la traducción. Digamos, el ser humano está condenado a ser libre. En este caso, ¿eso qué significa? En última instancia, cada uno de nosotros, frente a una situación de indignación pública, puede decidir retuitear o no retuitear, postear o no postear, comentar o no comentar. En eso estamos condenados a ser libres, más allá de lo que suceda en la sociedad.